Anticoagulación en el paciente con enfermedad coronaria. Mi nombre es Juan Francisco Figueroa, soy cardiólogo de la Fundación Santa Fe. Entonces, vamos directamente con un caso clínico. Este es un hombre de 63 años que consulta por 2 horas de dolor precordial. Estaba corriendo cuando empezó el dolor, la intensidad es 10 de 10, irradiado a los 2 brazos, con diaforesis con disnea, sin síntomas previos. Una angina muy sugestiva de enfermedad coronaria. Tiene antecedente de fibrilación auricular, hipertensión y está en tratamiento con apixaban 5 miligramos 2 veces al día o el mesartán 20 miligramos una vez al día. Ingresa hemodinámicamente estable, sus signos vitales dentro de los límites normales, un peso de 75.000, sin datos positivos adicionales al examen físico. Tiene de registro una función renal adecuada, sin anemia y una dislipidemia, especialmente por hipercolesterolemia. Entonces, esos son los datos. Tomamos rápidamente un electrocardiograma. Pueden verlo, revísenlo unos segunditos. Y aquí, pues podemos ver que tiene un supradesnivel de la cara lateral alta. Este es un electro real de un caso real nuestro, reciente. Y llevamos el paciente entonces con este diagnóstico de infarto con elevación del ST a arteriografía temprana. Entonces, en la arteriografía encontramos una lesión de una rama obtusa marginal grande a la cual se le realiza una angioplastia primaria. Recordemos que el paciente tiene fibrilación auricular y durante la estancia hospitalaria presenta nuevamente salvas de fibrilación auricular, que es paroxística. Bueno, él viene recibiendo apixaban, como lo dijimos. Ahora, ¿qué haremos? Entonces, esta es la propuesta, la pregunta que les traigo. En relación a la terapia antitrombótica en casa, es decir, en el momento del alta hospitalaria, ¿qué opción es la más correcta? Vamos a darle aspirina 89 miligramos, clopidogrel y warfarina por un año. Una opción es continuar el apixaban y adicionarle aspirina y clopidogrel, mantenerle estos 3 por un año. O como recibe el anticoagulante, lo podemos reemplazar por aspirina, clopidogrel. Y opción adicional, mantener la apixaban, adicionar clopidogrel y retirar la aspirina. Entonces, ¿cuál de todas estas opciones sería mejor? Vamos a tratar de responder esa pregunta en las diapositivas que vienen a continuación. Entonces, tenemos múltiples estudios clínicos que han tratado de responder esa pregunta. Inicialmente, con la estrategia de warfarina, que era el anticoagulante habitual hace unos años, tenemos un estudio inicial, que es el estudio West. Después, los diferentes anticoagulantes orales directos diseñaron estudios clínicos que comparaban dar doble terapia, es decir, un anticoagulante más un antiagregante versus mantener 2 antiagregantes y el anticoagulante. Lo que ustedes ven en esta gráfica corresponde al endpoint riesgo de sangrado. Como les he dicho, tenemos varios estudios, el Pioneer con rivaroxaban, Real-PCI con dabigatran, Augustus con apixaban y ahora tenemos con edoxaban. Entonces, en general, utilizar una doble terapia prescindiendo de uno de los antiagregantes genera un beneficio en riesgo de sangrado, pero no nos interesa solamente el riesgo de sangrado. ¿Qué pasaría? Aquí tenemos un metaanálisis reciente que reúne toda esta información y nos muestra los diferentes desenlaces. Claramente hay una ventaja al dar terapia dual versus triple terapia en relación a sangrado, sin aumentar en general el riesgo isquémico en relación a infarto agudo del miocardio o ACV. Sin embargo, en algunos de los estudios vimos que había un aumento del riesgo de trombosis del stent. Entonces, el primer llamado es a que cada paciente pues, es individual y cada paciente se beneficia de una estrategia diferente, no sin modificar todas las causas de mortalidad cardiovascular. Esa sería la primera pregunta, terapia dual versus triple terapia. Ahora, ¿basado en qué tratamiento? ¿Un anticoagulante oral directo o continuamos un inhibidor de vitamina K? Entonces, como ustedes lo pueden ver, el riesgo de sangrado disminuye al utilizar una estrategia que está basada en un anticoagulante oral directo. Esas son, digamos, las consideraciones más importantes y este cuadro resume ese hallazgo. Entonces, preferimos usar un anticoagulante oral directo en relación a un inhibidor de vitamina K. Esa sería, digamos, la primera respuesta. Hay que considerar algunas dosis que se recomiendan después de estos ensayos clínicos, dabigatran 150 2 veces al día, apixaban 5 miligramos o rivaroxaban 15 mínimo, para que garanticemos una reducción del riesgo isquémico a nivel de stroke, de ACV. Entonces, por supuesto que en general priorizamos utilizar la terapia dual.
habrá que balancear el riesgo isquémico y en algunos pacientes necesitaremos usar por algún tiempo la terapia triple, 2 antiagregantes y un anticoagulante. En general, la recomendación también es utilizar clopidogrel como el inhibidor P2Y12. Sin embargo, uno de los estudios en un número pues no tan grande de pacientes utilizó ticagrelor como una opción adicional. Entonces, ¿cómo concluimos esto? ¿Qué vamos a hacer? Depende del escenario, por supuesto. Si es una angioplastia, colocamos un stent de manera electiva en un paciente programado. Entonces allí, triple terapia solamente durante la hospitalización. En general, usamos un anticoagulante oral directo más clopidogrel y lo podemos llevar hasta 6 meses tratándose de un evento electivo. Después de esto, solo anticoagulación. El escenario de nuestro paciente, que se trata de un evento coronario agudo, es donde tenemos que balancear cuánto tiempo mantener la triple terapia. En general, solo durante la hospitalización, a menos de que consideremos que existe un riesgo trombótico muy alto. Por ejemplo, una angioplastia muy compleja, intervención de bifurcaciones, que se necesitaron un número de stents muy alto, o que el paciente tiene una trombosis de stent previa o es un evento recurrente. Ahí podríamos considerar prolongar la triple terapia hasta un mes. Luego, solo terapia dual, que podría ser en general con clopidogrel, aunque podríamos utilizar ticagrelor si lo consideramos. Y después del año, solamente anticoagulación, que es lo que tenemos que recordar. Bueno, entonces la respuesta más correcta para nuestro paciente sería utilizar apixaban 5 miligramos 2 veces al día y adicionarle clopidogrel, prescindiendo de la aspirina en el momento del alta del paciente. Fue un solo vaso y no tenemos otros factores de riesgo trombótico. Bueno, vamos con el siguiente caso. Es una señora de 70 años quien consultó por 2 semanas de dolor precordial opresivo cuando hace los oficios de su casa y mejora con el reposo. Ella es diabética, no tan bien controlada y toma enalapril y utiliza insulina no de manera muy regular. Ingresa hipertensa con una saturación limítrofe, con un llenado capilar normal y ella tiene una función renal conservada con un peso de 82 kilogramos. La hospitalizamos, se documenta también un infarto, como ustedes lo pueden ver aquí en el electrocardiograma, en este caso un infarto con supradesnivel anterior, y se realiza una angioplastia de la arteria descendente anterior con 2 stents medicados. Hasta ahí, un evento coronario agudo en una paciente con factores de riesgo cardiovascular. Después de eso ocurren varias cosas. Esta es la línea del tiempo de lo que ocurre con nuestra paciente. Tenemos un ecocardiograma con una fracción de eyección del 33% y se describe a nivel apical la presencia de un trombo de 1.4 por 1 centímetros que está descrito apical en relación con esa alteración de contractilidad del compromiso de la arteria descendente anterior. Decidimos anticoagular con warfarina, 2.5 miligramos inicial y titular, manteniendo el clopidogrel como un protocolo West por el implante del stent reciente. Sin embargo, a las 2 semanas la paciente presenta una sobreanticoagulación con un INR en 12 y con un hematoma importante del miembro inferior, que por supuesto es doloroso, no requiere intervenciones adicionales, se ajusta la anticoagulación. Definitivamente la paciente no desea continuar warfarina después del evento que tuvo y consideramos utilizar rivaroxaban a dosis de 20 miligramos manteniendo el clopidogrel. Posteriormente hacemos una resonancia donde vemos que resuelve el trombo. Ese es una paciente, un caso nuestro, y vamos a hablar precisamente del trombo ventricular, es decir, ese paciente que necesita anticoagulación, pero casi siempre tuvo un evento coronario reciente. Se presenta en 6% de los infartos, el trombo del ventrículo izquierdo, pero en algunos pacientes, digamos un infarto anterior, además con una FEBI menor del 50%, ya ocurre casi en el 20% de estos pacientes. Lo que utilizamos habitualmente, que es el ecocardiograma, tiene una sensibilidad menor que la resonancia. Entonces, si la imagen no es clara, el ecocardiografista no logra ver bien la punta del ventrículo, debemos utilizar una resonancia. La mayoría de estos trombos se detectan en las primeras 2 semanas del infarto. Entonces, si la sospecha es alta y es un escenario en donde creemos que puede haber un trombo, debemos repetir el ecocardiograma o la resonancia si está disponible y está indicado para descartar la presencia de ese trombo. La recomendación de anticoagulación viene desde las guías americanas de 2013, en donde con un nivel de evidencia C se recomienda la terapia anticoagulante en pacientes asintomáticos que tengan ese trombo.
La terapia anticoagulante la podemos utilizar inicialmente recomendada con warfarina, digamos, era la recomendación inicial. Después de eso, hemos tenido reportes de caso con anticoagulantes orales directos. Cuando nosotros observamos algunos metaanálisis, los resultados son o pueden ser un poquito diferentes. Por ejemplo, tenemos esta publicación de JAMA del 2020 en donde los eventos trombóticos eran más en los pacientes que recibían anticoagulantes orales directos. Recordemos que estamos hablando del escenario específico de trombo del ventrículo izquierdo. Sin embargo, otros metaanálisis muestran ventaja o por lo menos no un aumento de riesgo trombótico en esos pacientes que reciben anticoagulador oral directo y no warfarina. Entonces, ensayos clínicos previos no teníamos hasta una publicación reciente que es pequeño, un estudio de Egipto y Bulgaria, con 40 pacientes en cada uno de los grupos, la mayoría de ellos, por supuesto, isquémicos con trombo ventricular, aunque se incluían algunas etiologías diferentes. El promedio de fracción de eyección fue del 35% y se utilizó rivaroxaban 20 miligramos como una estrategia. Muchos de ellos recibían además antiagregación. ¿Qué encontramos? Que la resolución del trombo fue mayor cuando comparamos al mes, fue mayor en el grupo de rivaroxaban, digamos que la tendencia se mantiene a través del tiempo sin ser estadísticamente significativa esa diferencia. Sin embargo, un dato importante es que incluso los eventos trombóticos, el ACV especialmente, ocurrió menos en el grupo de rivaroxaban. Tenemos claro que es un grupo pequeño de pacientes, que el estudio en su diseño tiene algunos sesgos, pero es una luz para la respuesta. Entonces, esos pacientes que no toleran warfarina podríamos utilizarlo, no de manera rutinaria, pero como hemos visto en nuestro caso, pues puede ser exitoso la utilización del anticoagulante oral directo. El último caso es una paciente de 70 años, diabética hipertensa, que viene anticoagulada y consulta por dolor torácico, encontramos un infarto, en este caso el territorio es inferior, como ustedes pueden ver aquí, el supradesnivel de la cara inferior, y la paciente pues consideramos llevar angioplastia. Tenemos disponible la angioplastia, la llevamos muy rápido, dentro de los primeros 60 minutos después del diagnóstico, y la pregunta sería, pues una paciente anticoagulada que llega con un infarto con supradesnivel, se tomó el apixaban, que toma habitualmente a las 8 de la mañana y llega al mediodía. Entonces, ¿qué hacemos con el anticoagulante? Le ponemos enoxaparina plena, le ponemos fondaparinox, de pronto heparina en la sala de hemodinamia, o no le ponemos ningún anticoagulante porque ya viene recibiendo un anticoagulante oral directo. O tal vez alguien podría decir quitemos el efecto del anticoagulante oral directo mejor, por seguridad. Entonces, ahí hemos tenido diferentes recomendaciones de las guías internacionales. Es importante decir que el paciente que viene anticoagulado, preferimos la estrategia percutánea, de intervención coronaria percutánea primaria versus la trombolisis, por supuesto, porque el riesgo de sangrado sería mayor. Preferimos además el acceso radial, de ser posible, porque el riesgo de sangrado es menor. Y además es recomendado utilizar una heparina en la sala de hemodinamia. Es decir, a pesar de que el paciente viene recibiendo un anticoagulante oral directo, el intervencionista necesita dar dosis adicionales. Evitaremos el uso de inhibidores 2B3A porque eso aumenta mucho el riesgo de sangrado. En trombolisis, aunque no es una contraindicación absoluta, por supuesto que el riesgo de sangrado está aumentado. Pacientes que reciben warfarina, si el INR es mayor de 1.7, pues ahí sí está completamente contraindicada la trombolisis. En un anticoagulante oral directo dependerá de la función renal, de la última dosis y de la situación en la que nos encontremos. Medir tiempos de coagulación en ese escenario no siempre es práctico para tomar decisiones. Este es el algoritmo de la última guía de anticoagulantes orales directos en el escenario de fibrilación auricular que presente un evento coronario. Esta sería una PCI electiva, pero el escenario de nuestra paciente es un evento coronario agudo. La recomendación por el momento es parar los anticoagulantes orales directos, aunque tenemos publicaciones recientes en donde se mantiene durante la hospitalización. Eso probablemente va a cambiar en el tiempo. Cargamos con aspirina, utilizamos un inhibidor P2Y12 y por supuesto preferimos el acceso radial y la angioplastia primaria. Recordar que necesitamos dosis adicionales de anticoagulante y recordar que la fibrilolisis es una contraindicación relativa que deberemos individualizar en cada escenario de nuestros pacientes. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería
dosis adicional de heparina entre 50 y 70 unidades en la sala de hemodinamia. Las conclusiones grandes es que preferimos la terapia dual antitrombótica, anticoagulante oral más un inhibidor P2Y12 versus la triple terapia, dado que disminuimos el riesgo de sangrado sin aumentar en general el riesgo trombótico, aunque recordemos que cada paciente pues es diferente. Los anticoagulantes orales directos son una opción en pacientes con trombos ventriculares, especialmente si no toleran o no pueden recibir warfarina. Y en pacientes con infarto con supradesnivel, preferimos la angioplastia primaria, si es que están anticoagulados, especialmente por vía radial. Eso es todo, muchas gracias.